nací el 15 de mayo en Madrid y al ser el día del patrón de la ciudad, quieras o no, hace que esté muy conectada a ella, de una manera u otra. Posicionarnos como seres humanos a la hora de diseñar es lo que hace diseños honestos, diseños que van a perdurar en el tiempo. Si vemos al usuario como un ser humano que es como nosotros, al final estamos haciendo un diseño mucho más honesto. Todos somos vínculos, todo. Esos vínculos se generan en nuestro día a día y no nos damos ni cuenta. Los seres humanos nos movemos por vínculos y el diseño lo hace el ser humano, así que al final va de la mano, no hay que darle muchas vueltas. Al final puedes crear un vínculo con el transporte público igual de potente que con un mueble de tu casa. Pasas muchísimo tiempo en el transporte público de esta ciudad y se convierte en un segundo hogar. Así que, ¿qué diferencia una silla de nuestra casa con las sillas en las que nos sentamos en el transporte público de esta ciudad? Empecé todo con parada solicitada, en la que pensaba en hacer una pieza basándome en los interiores del autobús de la MT de Madrid. Y a partir de ahí ya derivé a lo que es Transbordos, que es esta línea de mobiliario que estoy haciendo, que abarca todas las líneas del metro de Madrid. También siento que todas las personas que viven en esta ciudad tenemos esa línea del metro o esa parada que nos representa. Al final todo es diseño emocional y todo lleva a ello. El diseño emocional para mí también se puede trasladar al transporte público de una ciudad, porque quieras o no, pasamos muchísimo tiempo en ella y al final se puede convertir en prácticamente nuestro segundo hogar. El transporte público de esta ciudad es el segundo sitio donde más tiempo paso, después de mi casa, y quieras o no, eso va a crear un vínculo bastante potente en lo que es mi persona. Toda esta importancia que tiene el hábitat, que al final es como un poco tu cueva, tu sitio de seguridad. Y hacerla tuya y conseguir que la hagas tuya, pues me parece muy importante. Y una de las mejores maneras, si estás alquilando un piso o tal, es intentar condicionar los objetos de mobiliario que sean como lo más afines a ti mismo y que realmente representen como una parte tuya, tus inquietudes, tus gustos y que estés realmente cómodo con los objetos que te rodean. Con el mobiliario de ahora, mobiliario rápido de grandes industrias, al final lo que pasa es que incluso estas grandes industrias lo diseñan y lo fabrican para eso, y es para poder venderlo, que dure poco y que el cliente vuelva a recurrir a esa misma empresa para volver a comprarlo. Yo, por ejemplo, nunca me plantearía que me volviesen a comprar el espejo 2 veces. No me gustaría nada. Lo arreglaría o diseñaría otro, seguro. Si no es algo, realmente estás haciendo a tu creación partícipe del espacio, lo que a mí me parece que es muy interesante. Estás interviniendo en todo el proceso de las personas, de dónde están conviviendo, de cómo se relacionan con el objeto y tal. Y bueno, al final yo me siento un poco como cuando tú vas a un espacio que está intervenido, pero realmente está tomado por la naturaleza. O sea, al final hay como unos trazos aquí de que el ser humano pues ha intentado marcar un poco su terreno y realmente me interesa sobre todo venir a espacios así porque es que se ve como que realmente no lo ha conseguido. Nosotros cuando producimos algo de mobiliario estamos interviniendo en el espacio, pero también tenemos que ser muy presentes de que el espacio no es nuestro, de que las decisiones no son nuestras y que tiene que convivir con otras cosas y con otros elementos y sobre todo satisfacer a otra persona, no a qué es lo que nosotros queremos producir a toda costa. Yo intento que mis diseños sean atractivos visualmente, pero al mismo tiempo intento no hacer algo demasiado escandaloso porque no quiero que cobren demasiado protagonismo en algo. Creo que no requiere tanto, o sea, mi trabajo no puede requerir tanto ese papel. Creo que tiene que convivir más con los otros objetos y sobre todo que creo que cuando un objeto destaca demasiado, cansa. Todas estas empresas de fabricación un poco masiva, al final sí que están generando unos diseños en torno a que se puedan aplicar a cualquier espacio. Yo intento diferenciarme bastante en eso. Sí que intentamos que sea algo, pues, un objeto bien trabajado, con buena calidad, que pueda permanecer en el tiempo, que si se deteriora en el tiempo tenga un deterioro natural, como pues al final tiene el ser humano, pero que no llegue a un desgaste lo suficientemente grande como para poder desecharlo. Y a mí me interesa mucho, o sea, yo pues obviamente hago todos estos productos
para que se mantengan en el espacio, para que se mantengan sobre todo en el tiempo, pero sí que me gustaría mucho, unos años después de haberlos vendido, verlos intervenidos por los propios clientes. Porque luego también el uso no es simplemente el uso inicial, la funcionalidad no es la que los diseñadores como tal otorgamos a la hora de fabricar un producto, también es la decisión que quiera tomar el propio cliente a la hora de usar ese objeto, que lo use como sea. Para mí la temporalidad es un ingrediente y es como una herramienta o incluso una cualidad que en muchos casos hace más interesante la pieza. Muchas veces he pensado a lo mejor de qué pasaría si en los museos, en el Prado por ejemplo, en la Anunciación de Frangélico, qué pasaría si dejáramos que si no se restaurara, ¿no? Y que dejáramos que el tiempo actuara sobre ella y cómo ese cambio, ¿no? Afectaría de una manera que igual que muere el creador o el artista, que la obra también envejezca o muera de alguna manera. Quiero que esta pieza que he hecho, pues que la vea cuanta más gente posible o que dure el mayor tiempo posible porque eso hará que llegue a más gente. Y es una lucha, ¿no? Frente a esta otra cuestión que es lo que queda bien en la foto hoy en día, ¿no? Que es como, vale, hago algo y que va a quedar estupendamente o que se va a ver muy cool en un post de Instagram, como, vale, esa es la imagen que importa y luego está la imagen más tangible, que es la de he hecho una mesita y sobre esa mesita me sirvo un café. Por un lado me da absolutamente igual la permanencia, porque lo que me interesa es el proceso casi siempre. Entonces, obviamente me gusta el objeto acabado, pero casi siempre lo que más disfruto y lo que más me interesa es el momento hasta que esa pieza está finalizada, entre comillas. Para mí, la belleza de un objeto está en su ciclo de vida. Entonces, en cómo lo diseñas tiene que ver en cuánto también puede durar este objeto. Y al final, tú cuando ves una pieza que está bien hecha, que está bien diseñada, que funciona, y que sabes que va a durar, a mí me parece mucho más bello que una pieza que es mucho más de usar y tirar. Pero también creo que también es un mundo por explorar esta cosa de objetos que no tengan que durar tanto, pero como pensar cómo pueden estar bien diseñados y bien producidos para que eso no tenga una mala repercusión. A mí en concreto me gusta hacer piezas que su contexto principal para mí sea el hogar, pero que sea el consumidor el que elija qué uso le da. El potro es una pieza que tampoco sabe muy bien qué hacer con ello. El diálogo que quiero generar es ese, es que el usuario no sepa qué hacer con mis objetos y si lo pone en su casa tenga que él mismo como interpretarlo y hacerlo suyo. Y creo que esta también es una manera, a mi parecer, muy bonita de conectar con el objeto. Es que yo me veo completamente reflejada por lo que hago y de hecho para mí es hasta una manera de conocerme a mí misma, porque como de conocerme a través de lo que creo. Creas otras cosas, haces otras cosas, sí, pero las otras cosas que hago es curro, es trabajo, lo hago por dinero. Esto no. Esto lo hago porque es un ejercicio mío de aprendizaje, de autoconocimiento, de autoexpresión. Por ejemplo, para hacer mis piezas consumo también, para crear también tienes que consumir. Es otra forma de consumo. Y no está muy alejado de mi forma de consumo, yo qué sé, por ejemplo, me gusta mucho encontrar cosas. No me gustan tanto las cosas nuevas, me gustan las cosas usadas, que tienen una historia, que tienen todo un significado y una carga emocional muy fuerte de otras personas y hacerlas mías, como es un poco robar, pero bien. Reutilizar. Reutilizar robando. Usualmente los objetos o la arquitectura, el diseño debería ser funcional, o sea, los objetos usualmente tienen una funcionalidad, pero el diseño no necesariamente tiene que responder una pregunta, sino también puede generar, o sea, la funcionalidad del diseño también puede ser generar preguntas, cuestionar, que la gente se cuestione por qué las cosas son como son. Una pieza no necesariamente tenga que ser funcional, sino que también pueda ser una herramienta para hacer a la gente pensar fuera de lo común. En el momento en el que tú tomas una decisión como comprar una pieza en particular,
tú estás hablando de las cosas en las que de alguna manera crees. O sea, para mí es igual que coger un disco. El momento en el que tú lo escoges, estás hablando un poco más de ti. Forma parte del estilo, o sea, alguien que tiene estilo no es solamente porque se viste bien. Alguien que tiene estilo, o sea, o ese estilo viene conformado también de lo que lee, lo que escucha, Sí. Los objetos que decide tener en su casa. Es que de alguna manera te da esa oportunidad de tú ir poco a poco armando como tu propio universo. Me gusta y con lo que me siento bastante identificado que hemos empezado a probar es el hecho de no encasillarnos con un material en particular y de ir probando con distintos materiales, entendiendo como sus distintas características y propiedades. Y Yo creo que algo que también nos gusta a los dos bastante es contar una historia con la pieza. De una manera como literal, una historia, tipo una narrativa, Sí. un cuento. Al momento de contar esa historia, el material que usamos es como súper relevante. al final, no solamente el proceso de construcción o la técnica, sino culturalmente es más fácil conectar con algo que conoces. O sea, cuando conoces el proceso y cuando puedes hablar con el diseñador y entender quizás de dónde viene la pieza o cuál fue su proceso a la hora de diseñarlo y de fabricarlo, pues de alguna manera todos esos detalles le van sumando valor al objeto. La estética como que esconde valores éticos dentro de ella. Entonces, muchas veces productos que compramos que no son locales, no siempre, pero muchas veces no conoces cuáles son los procesos, los materiales, la gente que trabaja, si les están pagando sueldos sinceros. Entonces, pues entre más conoces, más conectas y, no sé, también estás más orgulloso del objeto que tienes en tu casa porque conoces su historia. Uno quiere lo que conoce y entre más conoces, más quieres. El diseño, la cultura, acaba reflejando como cada época, ¿no? Y luego hay como los diseñadores emergentes que reflejan como la contrapartida, ¿no? Como el rechazo a lo que está pasando. Pues yo creo que ahora los diseñadores emergentes están como yendo un poco en contra del diseño en masa, del plástico, y están intentando coger y rescatar todo lo que ahora es tan valioso y está tan ausente, que es el tiempo, ¿no? Al final siempre tendemos como históricamente que nos guste mucho lo exótico y como que siempre nos gusta lo que está fuera y lo que viene de fuera, lo que no desconoces y tal. Pero bueno, yo creo que hay una tendencia ahora como a rescatar como tradiciones antiguas, cosas que al final se están perdiendo. Ahora, gracias a que se estén perdiendo, se les está dando muchísimo más valor. Cuando empecé con el tema de los biomateriales era un poco esa necesidad de que tenemos los diseñadores de conectar con los materiales, trabajarlos, experimentar. Y también es como, yo cuando hago biomateriales o cuando empecé haciéndolos es como, porque sabes que hay como una necesidad de buscar otras alternativas que no sean materiales que vienen del petróleo, y al final que de repente sabes que puedes hacerlo con residuos orgánicos, con restos alimenticios, tintes naturales. Entonces hay como un abanico de posibilidades tan grande que creo que a cualquier diseñador le inspira. Sí, tenemos el acero, tenemos el aluminio, y me gusta también como ese contraste entre los materiales que perduran toda la vida, pero también en las lámparas que hago, pues quiero que se vea que la estructura es para toda la vida, es acero, es aluminio, pero puedes siempre cambiarlo, decidir tú cuándo quieres que ese material se desintegre y cambiarlo por otro. Además son como lamparitas que evolucionan contigo porque pues eso, se están biodegradando, están como teniendo una vida. El diseño es un poco eso, sobre todo nosotros que somos jóvenes y pues podemos lanzar ese mensaje de, oye, diseño, algo funcional, algo que perdura, algo que pesa, que es robusto, que te va a acompañar, pero también algo que puede ser biodegradable, algo que, o sea, que representa pues, lo que se está perdiendo ahora. Hay una tendencia a consumir rápido, barato y quererlo todo como ya.
Y es lógico porque al final cada vez tenemos menos tiempo, es en lo que se ha derivado el mundo. Se ha democratizado el diseño y eso hace que todo el mundo tenga un gusto estético, valore muchas cosas, sea capaz de llegar a entender lo que son los materiales, el diseño, las funciones, como tener recursos para satisfacer un montón de necesidades. Sí, puedes tener acceso a cosas más rápido, más baratas. Sí que los diseñadores y la gente que practica un poco o que le gusta el diseño valora la nobleza de los materiales, su procedencia. Cada vez más hay esa tendencia a entender y a saber de dónde proceden las cosas. Que hemos tendido en el diseño y en la estética a reducirlo todo tanto, tan minimalista, que a lo mejor la ornamentación o los detalles, que a veces no tiene que ser ostentoso, a veces parece como anticuado. Y creo que se ha ido perdiendo, pero creo que se está rescatando otra vez con el tema de no perder las artesanías. Yo a lo mejor estoy pensando más en detalle estético, pero a lo mejor a nivel funcional, a veces las cosas más sencillas son las que más detalle y más proceso lleva detrás para llegar a ese resultado. Pero a nivel estético creo que tendemos a pulir demasiado y siento que pierde la magia a veces. Siempre como que tiendo a buscar algo como muy cercano entre lo no tétrico, pero a lo mejor como entre lo fantasioso que tiene la iglesia, ¿no? y lo espiritual. Yo llego a una conclusión cuando me independicé por primera vez de todo el tiempo que pasas en un mueble. Es decir, yo lo que lloro en una cama, en una silla, y es una tontería, pero al final haces el mueble tuyo. Y creo que con muchos otros objetos no pasa eso, o sea, no creas ese vínculo. Ahora somos tan nómadas, creo que es tan difícil pensar que vas a estar en un mismo sitio muchos años o para siempre y echar raíces, que yo creo que también eso negativamente influye muchas veces de no voy a gastarme más si a lo mejor dentro de 5 años, el año que viene, no voy a estar viviendo aquí. Y que al final producir de una forma artesana es más costoso, con razón, pero es más costoso. Creo que esa combinación de esas dos cosas hace que a lo mejor cueste continuar con una vida más sostenible, un consumo responsable. Hay como varias preguntas, ¿no? ¿Esto es lo que necesito? ¿No lo necesito? ¿Me viene bien comprarlo? ¿A quién se lo compro? ¿Por qué lo hago? O sea, yo entiendo que es muy fácil consumir, porque a todos nos gusta consumir y a todos nos gusta tener lo último de lo último, pero hay que darle como una pequeña vuelta, porque al final la producción en masa, tú das dinero a una empresa muy grande que muchas veces son productos o contenidos que se los han copiado a alguien, incluso a pequeños comercios locales. Entonces, ya que vas a consumir, que sea mejor de una idea propia, aunque te cueste un poquito más. Consumir a un nivel local, o sea, sobre todo lo que hace, al final cuando estás como en un entorno creativo, es que aportas a pequeñas redes que a futuro te retroalimentan a ti también. Y también como que metes dinero en cosas, en personas o en colectivos que también hacen de alguna forma crecer tanto el entorno de diseño como barrios y darle como más visibilidad a todo lo que se le tiene que dar visibilidad, incluso a nivel nacional. La permanencia, hay una cosa que también le da al objeto que es como el valor. Entonces, cuanta más permanencia tenga, tiene más valor a la hora de que ha pasado más tiempo, ha pasado por más manos y tiene como más historia. Entonces, en ese sentido, creo que yo sí avalo por algo siempre por la permanencia, que siempre hay objetos que se pueden hacer temporales y también está estupendamente. Pero yo creo que lo más sensato siempre es intentar crear algo que, aparte de ser permanente, sea temporal. Cuando tú diseñas digitalmente, tardas un tiempo y lo dejas metido pues, en internet o en la nube, pero cuando diseñas en digital tardas menos tiempo que a la hora de diseñar un producto. Y aparte de que no hay tanta gente que diseñe producto, pero sí hay mucha gente que puede diseñar digital. Entonces tienes que hacer algo estéticamente muy bonito, muy elevado, muy atemporal, para que no pase desapercibido con el paso de los años. O sea, yo creo que lo que más va a perdurar, porque es verdad que en el diseño gráfico
es muy difícil que algo sea perdurable y que no se quede aplastado por el mar de gente que hace también cosas. Así que yo pienso que lo que más va a perdurar de mis diseños van a ser las mesas mano. Por lo que hacemos en colectivo o las cosas creativas que hacemos independientemente, creamos una experiencia que le da también esa experiencia, esa interacción, un valor muy humano. Por lo tanto, lo que se acaba produciendo acaba, digamos, conectando mucho más con la gente o con el cliente o con el consumidor. Y al final yo creo que lo que tiene que sentir desde nuestros diseños y desde un poco nuestro pensamiento es esa experimentación que nosotros hacemos, que nos divertimos y que la gente se divierta al consumirnos, ¿no? Y que llegue un poco a sentir eso. Creo que el futuro del diseño está en la colaboración interdisciplinar con personas de otros ámbitos, otros diseñadores, por ejemplo el equipo del rodaje, los distintos equipos que montamos para trabajar en nuestros proyectos. Yo creo que el futuro del diseño va por ahí, que tenemos que enfocarlo un poco así, a colaborar con otra gente, ver otras visiones, siempre la visión del outsider como que viene muy bien, tener como otras opiniones y otras perspectivas distintas.